Hola a todos. Hoy vamos a ver el sexto vídeo de esta serie de vídeos de navegación estelar. Hoy vamos a hablar de sensores de campos gravitatorios frecuencias. Es un tema pequeño pero importante, puesto que nos da la facilidad de entender cómo funciona la navegación estelar en algunos de sus modos de propulsión o navegación, ¿vale? Y bueno, pues este vídeo es cortito, pero es interesante saber cómo funciona esto, ¿vale? Eh, vamos a empezar con este vídeo y antes de nada vamos a hacer las aclaraciones y agradecimientos que hago todos los vídeos. Sé que es un poco pesado, pero evidentemente quiero que quede claro que esto no es apropiarse de información que dan otras personas, sino que es remarcar y acentuar el mensaje de nuestras amigas tarjetianas y esbaronianas. Antes de empezar con esto, me gustaría deciros que este canal, aparte de no tener la intención de romper el mensaje o cambiarlo, lo que sí que quiero decir es que, bueno, no tengo tampoco intención de monetizarlo, no era mi intención al crear este canal, era simplemente compartir información. Tampoco os digo ni os exijo que os suscribáis ni que le deis al like. Si os apetece lo hacéis y si no, pues no pasa nada, puesto que esto es realmente un canal para compartir información y sobre todo pues porque creía que tenía que hacerlo, quizás por mí y quizás por mucha gente que estoy viendo ya que le está viniendo muy bien este tipo de vídeos. Solo hay 37 suscriptores, o sea, que no estoy preocupado por eso. Me gustaría que fueran más solo por el tema de compartir información, no por otra cosa. Y bueno, pues es lo que quería deciros. Y bueno, como digo siempre, yo os he dicho antes, este canal no tiene el sentido ni de modificar el contexto de los mensajes de nuestras amigas tarjetianas, ni de tergiversarlo o manipularlo. Eh, Siempre he tenido la intención de enriquecer el entendimiento de algunos de los conceptos de los que no hablan nuestras amigas tarjetianas y ebarunianas, que para mí por lo menos desde el punto de vista técnico no están claros o son confusos, ¿vale? Eh, la interpretación y análisis que yo hago en estos conceptos es exclusivamente mía y por supuesto puede diferir de la interpretación o análisis que hagan otras personas, ¿vale? Entonces, que tengáis en cuenta de que esto es una interpretación mía. Si os vale bien, si no, pues bueno, pues tendríais que aportar la vuestra propia para ver si coincide o no con lo que yo hago, ¿no? Los conceptos básicos extraterrestres de los que hablo en esta serie de vídeos es una información que viene de los vídeos divulgativos de Gosia, Robert, Cristina y Estela en menos proporción. De momento no he hecho ninguna valoración ninguna interpretación de los vídeos de Cristina y Estela, puesto que los vídeos de Cristina y Estela son muy buenos, los explican súper bien, incluso ponen ejemplos muy claros y yo creo que no hace falta ni interpretar nada. Como dicen ellas también, ella exponen su interpretación, evidentemente, y es muy acertada, por lo menos con lo que a mí respecta, es una información buenísima, ¿vale? Bueno, pues solo decir que este canal apoya al 100% del contenido y mensaje de estas personas, me parecen buenísimos y por todo ello, pues quiero darles las gracias por esa labor tan inmensa que están haciendo y por compartir tanta información. También quiero agradecer y sobre todo decirles que gracias por su información y por sus conocimientos y gracias por compartirlos con todos nosotros. Me parece una labor maravillosa la que están haciendo ellas, independientemente de que la federación pueda pensar otra cosa. Lo que están haciendo es brutal, despertando a la gente y sobre todo despertando muchas conciencias, que eso es lo importante. Bueno, vamos a hablar de los sensores de campo gravitatorios y frecuencias, como hemos dicho al principio. Vamos a ver la perspectiva humana y luego la pregunta sería, ¿existen estos sensores en la Tierra? Pues bueno, yo personalmente no he encontrado nada en la web ni en ningún sitio que hable de sensores o tecnologías específicas para, digamos, detectar campos gravitatorios, ¿no?
hay medidores de campo y radiaciones electromagnéticas hasta los 10 gigahercios, pero no he visto nada más. Como nos dicen nuestras amigas tagetianas y barunianas, la gravedad es un campo de energía de altísima frecuencia, ¿vale? Y también de altísima energía, ¿vale? Entonces, si ellas entienden altísima frecuencia por terahercios o más, es decir, un terahercio serían 1000 gigahercios, un gigahercio serían 1000 megahercios y así sucesivamente, pues no sabemos si existen medidores que lleguen por encima de los terahercios, ¿vale? No sé siquiera, lo he estado buscando por si hubiese una nomenclatura que definieran las frecuencias por encima de los terahercios, no lo he visto, así que nos quedamos en terahercios. Si la gama de frecuencias de la gravedad es superior a los terahercios, entonces tenemos un problema porque no existe nada a nivel humano que pueda detectar ese tipo de frecuencias, ¿vale? Si existiera algo, evidentemente debe estar metido o se pueden esconder esas tecnologías detrás de los proyectos o programas espaciales secretos, o aquellos que trabajen con sistemas antigravedad, electrogravedad o rayos tractores, como pudiera ser el que posee supuestamente el platillo volante terrestre, el TR-3B o el avión, llamadle como queráis, ¿vale? Del que hablamos en el vídeo anterior y del que tenéis aquí una foto, ¿vale? Esto es terrestre, ¿vale? Que no perdáis esa idea, porque eso es completamente terrestre y pertenece a uno de esos programas espaciales secretos. Desde luego, si existen este tipo de sensores, no se da cuenta de ello en ningún escrito ni ninguna información de los whistleblowers o los denunciadores de todas este tipo de cosas, ¿vale? Y solo se habla en general de los sistemas anteriormente descritos de propulsión antigravedad, etcétera, etcétera, ¿vale? Detectores de campos electromagnéticos, pues no existen definidos de esa manera, y como mucho podríamos ver contadores Geiger que ya miden radiaciones electromagnéticas tipo ionizante que va por encima o está por encima de los gigahercios o terahercios, ¿vale? Eso es lo que yo hasta el momento he podido ver que existe en la Tierra, ¿de acuerdo? Y nada más, o sea, no podemos decir nada más, o por lo menos yo no puedo decir más porque no he encontrado más información al respecto, ¿vale? Vamos a ver ahora los conceptos extraterrestres de los que nos habla Svaru. Básicamente, ella habla de dos tipos de sensores: sensores magnéticos extremadamente sensibles y sensores superconductor de interferencia cuántica o interferómetros, ¿vale? Bueno, eh, para que el ordenador de una nave estelar detecte y determine la frecuencia exacta de la materia del área circundante, ¿vale? Acordaros que cuando queríamos navegar de forma supraluminar, todavía no hemos descrito al detalle esta forma de navegar, pero sabéis que se tiene que detectar la frecuencia en determinados puntos del espacio para poder navegar a ellos, ¿de acuerdo? Acordaros que la gravedad en un punto, la frecuencia en un punto en el espacio es la localización misma de ese lugar, ¿vale? Entonces, para detectar, digamos, la frecuencia de la materia en el área circundante, se utilizan estos sensores de base magnético extremadamente sensibles, ¿vale? Estos sensores, como veis aquí en la imagen, están situados pues alrededor de la nave, por encima, por debajo, ¿vale? En las alas, en la nariz, en la parte trasera, en las aletas, en la cola, los bordes de ataque, etcétera, etcétera, arriba y abajo, siempre en lugares específicos que están sujetos a diferentes variaciones de vuelo, expuestos a presiones dinámicas en el área exterior que rodea la nave, ¿vale? Estos son importantes porque así podemos manejar la nave o cualquier parte de la nave para poder navegar con ella, ¿vale? Bueno, estos sensores detectan cambios y disturbios en el campo magnético, como lo son la fuerza, la dirección de flujo, rotación, ángulos y volumen de flujo en general, ¿vale? Cualquier tipo de variación en estos parámetros pues son detectados por este tipo de sensores, ¿vale? Funcionan de dos maneras o aspectos de detección, ¿vale? Hay tipos de sensores que detectan el campo magnético general o global, ¿de acuerdo? Como sería mejor el de la Tierra, pues sería este campo magnético que veis aquí. Y luego hay otro tipo de detección que es las variaciones dentro de un campo magnético, ¿vale? Dentro de un campo magnético pues se pueden detectar diferentes variaciones. Estas variaciones serían llamadas componentes de vector. Estos son los puntos individuales dentro del campo y flujo magnético, cómo se interrelacionan, ¿vale? Entonces, dentro del
el campo magnético, hay un flujo, miden los flujos, miden los campos, bien esas variaciones internas dentro del campo magnético. Bueno, la interpretación que yo digo esto, pues los campos magnéticos están muy relacionados con los campos gravitatorios, ¿vale? Entonces, un campo gravitatorio pues, sería el similar o el equivalente a decir que es un campo magnético, puesto que el campo gravitatorio es un flujo, digamos, de una energía electromagnética, podemos decir que un campo gravitatorio es igual a un campo magnético, ¿vale? Como dice aquí Svaru, siendo esencialmente lo mismo uno que otro, ¿vale? Tal y como pasa en el caso de la luz, recordar que la luz tiene un espectro, ¿de acuerdo? Que va desde los infrarrojos hasta los ultravioleta, ¿de acuerdo? Pasando por todo el espectro de, ya sabéis que se mide en nanómetros, etcétera, etcétera. La luz amarilla serían 550 nanómetros, a lo mejor el verde y el azul serían 300 nanómetros, etcétera. Aquí, en el tema de los campos magnéticos, también podemos decir lo mismo. Existe un espectro magnético eh, que digamos que es un espectro interno con un imán metálico común en un extremo, como sería de baja frecuencia, es decir, un imán en un extremo, como veis aquí en la figura, sería un elemento electromagnético o magnético de baja frecuencia, ¿de acuerdo? Y la gravedad en el extremo opuesto, ¿de acuerdo? Sería un objeto que genera un campo magnético de alta frecuencia. Entonces, alta frecuencia en un extremo y baja frecuencia en el otro. Un imán sería en la baja frecuencia y la gravedad estaría situada en la alta frecuencia, ¿vale? Lo que nunca nos han dicho, por lo menos yo no he visto nunca, no han hecho la comparativa de esa frecuencia con la frecuencia terrestre, en hercios o ciclos por segundo. Entonces no sabemos qué niveles de frecuencia estamos manejando cuando hablamos del campo gravitacional, del flujo magnético gravitatorio, etcétera, etcétera, ¿vale? Me imagino que es por encima de terahercios, pero no estoy seguro. Por lo que ellas dicen que es un campo de alta energía y de alta frecuencia, estaríamos rondando por los terahercios o más. Bueno, esto yo creo que está claro, ¿no? O sea, el espectro magnético se puede considerar igual que el espectro de radio incluso, o el espectro lumínico. Bueno, esto ya lo hemos visto muchas veces cuando hemos hablado de gravedad y demás cosas, ¿de acuerdo? Decimos, o aquí nos vuelve a insistir Svaru, que la gravedad es un flujo magnético electromagnético de fondo, de muy alta frecuencia, hemos dicho anteriormente, como os he descrito arriba, es decir, dentro de lo que es el artículo que ellos escribieron en ese momento, que luego os pongo al final del vídeo, os pongo la transcripción de donde viene toda esta información y de los vídeos, ¿vale? Entonces, es un fondo o es un flujo electromagnético de fondo de muy alta frecuencia. Recordar que la gravedad es un flujo electromagnético que se produce dentro del éter, ¿vale? El éter es un campo de energía potencial y el flujo o la gravedad es un flujo electromagnético que recorre el éter, ¿de acuerdo? Entonces es de muy alta frecuencia y un campo electromagnético, como veis aquí, sería un punto dentro de ese flujo que tiene un campo, que tiene una frecuencia más baja, ¿vale? Esto sería como la comparativa que hemos hecho antes del flujo o del espectro magnético. Esto estaría dentro de la parte de menos frecuencia y el propio flujo electromagnético sería una frecuencia más alta. Entonces, repito, un campo magnético es un punto dentro del flujo electromagnético, ¿vale? La única diferencia entre estas dos cosas es solo la diferencial de poder, ¿vale? O su localización dependiendo del punto de vista o sus llamados componentes de vector, ¿vale? Entonces, el tipo de sensor es muy efectivo, es decir, los sensores de campo gravitatorio son efectivos para detectar campos magnéticos y gravitatorios en áreas grandes, ¿de acuerdo? Sería en este tipo de localizaciones, ¿no? Planetas, espacios grandes, y ahí es donde podemos aplicar los sensores de campo gravitatorio, ¿vale? En áreas grandes, pero no podríamos utilizarlo para lugares muy pequeños o minúsculos. Como veremos después, hay estos sensores gravitatorios o interferómetros para medir campos más en detalle, pueden llegar a medir los campos gravitatorios que generan una célula, ¿vale? Entonces, fijaros la precisión que tiene. Bueno, esto es como yo interpreto, digamos, a nivel un poco tecnológico humano, cómo estaría compuesto un sensor de este tipo. Sería una especie de bobinado que interactúa con el campo magnético del flujo o el flujo mismo gravitatorio, ¿de acuerdo? Produciendo ese campo gravitatorio
una inducción dentro de este bobinado y esa inducción generaría una corriente eléctrica que sería medida con un medidor, ¿vale? Dependiendo de la potencia del campo, del flujo gravitatorio, de la frecuencia, etcétera, etcétera, estos valores serían de una manera o de otra. Podríamos medir la tensión, potencia o corriente de ese campo gravitatorio y también la frecuencia, ¿vale? Y algún valor más, como hemos dicho antes. Pero básicamente sería frecuencia y valor de intensidad o potencia, ¿vale? Los valores de tensión, corriente eléctrica, frecuencias obtenidas dentro del sensor determinarán la naturaleza y valores del flujo y campo gravitatorio, como decíamos antes. Aquí os he puesto este dibujito que ya salía más o menos descrito en el vídeo del rayo tractor, ¿de acuerdo? Entonces, estos sensores están situados cerca de lo que es el rayo tractor, por así decirlo, detectan el flujo o la gravedad que existe en el entorno donde vamos a proceder a hacer el trabajo o la extracción o la tracción del objeto, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pues este sería un poco la definición que ya lo hemos visto antes, no pongo más descripción aquí, pero fijaros que los sensores miden la frecuencia o digamos el campo magnético gravitatorio en el entorno y en función de eso nosotros podemos programar el radiotractor para atraer o también para programar los motores gravitacionales de la nave, ¿de acuerdo? Para poder impulsarse de una manera o de otra, acercarse a la Tierra o alejarse o mantenerse en el aire sin moverse, ¿de acuerdo? Para eso es necesario tener esos sensores para medir exactamente cuál es el flujo gravitatorio que hay dentro del espacio donde vamos a trabajar, ¿de acuerdo? O el lugar. Bueno, hablamos entonces ahora de los sensores superconductor de interferencia cuántica. Dice que para medir los valores magnéticos y gravitatorios de lugares muy pequeños, como un micrón cuadrado, o sea, fijar un micrón cuadrado sería la millonésima parte de un metro cuadrado, por así decirlo, y aún más pequeños todavía, necesitamos aún más sensibilidad y precisión. Para lograr esto se utiliza el sensor llamado sensor superconductor de interferencia cuántica. Este tipo de sensor es tan sensible que puede detectar cambios magnéticos gravitacionales o gravitatorios dentro de la despolarización individual entre neuronas cerebrales. Fijaros lo sensible que es este tipo de sensor, que puede medir los campos magnéticos o gravitacionales dentro de una neurona, ¿vale? Recordar, por ejemplo, que este sería el pulso de despolarización de una neurona, ¿no? Como aparece en la documentación que habla de estos aspectos digamos, del comportamiento eléctrico de una célula, ¿vale? En este caso de una neurona, ¿vale? En un sistema eléctrico, como es el caso de una neurona, el cambio transitorio de unos milisegundos de duración durante el cual se invierte la polaridad eléctrica de dicho sistema se llama despolarización. Y esta despolarización genera un campo magnético o gravitacional, ¿de acuerdo? Que se puede detectar con este tipo de interferómetros, ¿vale? Bueno, ¿cómo funcionan? El interferómetro magnético, superconductor de interferencia cuántica, estos funcionan haciendo pasar una corriente eléctrica específica y estable conocida a través de una serie de bobinas superconductoras, ¿vale? Que tienen junto a otra bobina superconductora aislada por un medio no conductor de unos 30 nanómetros. Fijaros que la separación entre una bobina y otra es extremadamente pequeña. Estamos hablando de nanómetros, bueno, ahí pongo manómetros, son nanómetros, disculpad. Luego se produce un salto cuántico de cada electrón entre una bobina y otra, ¿vale? Entonces, ese salto cuántico se verá afectado directamente por la presencia de un campo magnético de alta energía equivalente a la gravedad, ¿vale? O sea, cuando hay un campo magnético de alta energía, como es de la gravedad, se produce un salto cuántico dentro de las bobinas conductoras, se produce un salto de los electrones, pasan de una capa del átomo a otra capa, ¿de acuerdo? Las diferencias de flujo de electrones entre ambos polos del interferómetro por la presencia e influencia de la gravedad sobre sus electrones determinan por el ordenador la frecuencia gravitatoria a la cual el sensor está expuesto, ¿vale? También se miden tensiones, corrientes, etcétera, pero sobre todo la frecuencia gravitatoria. El ordenador hará los cálculos necesarios y con ello hará un algoritmo de control sobre los motores, es decir, cuando ya ha detectado cómo es el campo electromagnético, esos datos los gestiona el ordenador para poder retocar el funcionamiento de los motores gravitatorios
que a su vez cambiarán y ajustarán su frecuencia de salida de acuerdo con las instrucciones y la necesidad de cada momento, ¿vale? Entonces, si necesitamos subir, se detectará el campo electromagnético o campo gravitatorio dentro del lugar, se harán los cálculos oportunos por parte del ordenador y ajustará los motores para que suban o baje o dependiendo de las cosas que queramos hacer con ellos, ¿vale? Bueno, yo aquí os he hecho un dibujo típico mío, ¿vale? Fijaros las bobinas de las que hablaba, el medio no conductor de 30 nanómetros, en la otra bobina, que está al otro lado, digamos, por así decirlo, de ese transformador. Esta corriente específica y estable produce que al ver un campo magnético como es la de gravedad, esa corriente se induzca en el secundario, por así decirlo, de este pseudo transformador, ¿de acuerdo? Y la corriente en sí estable y constante no genera ningún campo magnético. Lo que genera una variación en el secundario de ese transformador, en la bobina L3, son las variaciones del campo gravitatorio, ¿vale? De alta energía, ¿de acuerdo? Entonces, esas variaciones de corriente inducidas en la bobina L3 son las que mide, digamos, el sensor, ¿vale? Y esa información se la pasa al ordenador de acuerdo. Entonces aquí mediríamos la frecuencia de ese campo magnético de alta energía llamada gravedad, ¿vale? Entonces, yo interpreto, en base a lo que explica Svaru, yo interpreto como este interferómetro construido con elementos terrestres, ¿vale? Esto, seguramente las bobinas de las que ha hablado Svaru no son así, simplemente nos habla de bobinas para que las interpretemos con lo que, con lo que sabemos en la Tierra, ¿de acuerdo? Entonces yo interpreto que este sería mi interferómetro, ¿de acuerdo? Entonces, en la imagen se ve esas bobinas superconductoras separadas por material no conductor de 30 nanómetros, que sería eso de aquí, que hemos visto. El campo magnético de alta energía que produce la gravedad, flujo gravitatorio, que sería este de aquí, hace que los electrones que circulan por la bobina L1 y L2, ¿de acuerdo? Recordad que esto es una corriente fija y estable. Las corrientes fijas en un bobinado no inducen ningún campo magnético, son las corrientes las que, si varían, las que producen ese campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces, como la corriente es constante, hay algo que tiene que hacer variar ese campo magnético. Y ese campo magnético es la propia gravedad, ¿de acuerdo? Entonces, esa corriente que circula por la bobina L2 los electrones saltan a la E3, es decir, o podemos decir, se inducen en la L3, provocando una inducción de corriente que a su vez provocará un valor de tensión en las bornas L3 y frecuencia del flujo gravitatorio, y que estos valores se interpretarán por el ordenador para que éste ajuste la frecuencia de salida del rayo tractor de los motores gravitatorios. Recordar que los sensores también funcionan tanto para el rayo tractor como para los motores gravitatorios, ¿vale? Es importante. Bueno, y hasta aquí yo creo que ha quedado claro cómo funcionan esos sensores. Tener en cuenta que, bueno, no hace falta que absorbáis esta información de modo rotundo, simplemente acordaros de que existen unos sensores que funcionan más o menos de esa manera y que nos permiten medir el campo gravitatorio, el flujo gravitatorio dentro de un espacio o de un lugar más grande, ¿de acuerdo? Entonces, esta información va a ser gestionada para el ordenador para poder aplicarla o bien al rayo tractor o bien a los motores gravitacionales de la propia nave, ¿de acuerdo? Aquí os pongo las referencias, los vídeos de Gosia y Robert donde se habla de sensores, ¿de acuerdo? Y las transcripciones donde se habla también de lo mismo, serían de los mismos vídeos, ¿de acuerdo? Yo creo que ahí está perfecto. Hay más información que podéis leeros, pero básicamente lo que hablan de los sensores es lo que os he puesto en este vídeo. Bueno. Por último, la frase del día de Svaru de Erra, que dice que solo existe una sustancia y existe como una onda y se propaga por todo el universo. El espacio es un medio ininterrumpido y entretejido de dicha onda que se define como energía potencial, ¿vale? El universo entero, barra éter, barra campo unificado, barra yo unificado, como queréis llamarlo, está compuesto de esa onda que lo recorre todo, que es una onda interrumpida y entretejida, de acuerdo, dentro de todo ese espacio, que se define como energía potencial. Acordaros que la energía potencial es la que se convierte luego en energía, por ejemplo, para manifestar cosas, ¿de acuerdo? Esa manifestación se hace a través de la conciencia y el flujo de energía potencial a, digamos, a mecánica de manifestación o manifestación a través de la conciencia es lo que es el flujo gravitatorio o gravedad. Recordadlo, lo hemos dicho ya en varios vídeos y os vuelvo a repetir. Entonces, ese espacio, ese universo está lleno de esa onda que es la energía potencial, ¿vale? Eso es lo que nos dice Svaru de Erra. Muy importante esta frase.
Bueno, en los próximos vídeos, pues hablaremos de cancelación de gravedad, hablaremos de motores y cohetes de plasma, navegación supraliminar, por fin, ¿vale? Muy bien, muy detallada esta información y muy importante. Conciencia de navegación estelar, lo importante que es la conciencia a la hora de poder navegar, sobre todo con navegación supraluminar. Mapeado de espacios desconocidos, también es importante. Y viajes en el tiempo con la navegación estelar, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí terminamos el vídeo. Espero que os haya gustado. Y recordad, si os apetece le dais al like. Si os apetece compartís el vídeo. Y también si os apetece podéis suscribiros. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo. Hasta luego.